Bueno, muy buenas noches. Voy a realizar la presentación. Bueno, voy a realizar mi presentación. Mi nombre es Edison Murillo, estudiante del Instituto Tecnológico Rumiñahui, de la carrera de electricidad. Bueno, en esta ocasión vamos a hablar sobre lo que es los elementos activos y pasivos de un circuito eléctrico. Por ejemplo, aquí tenemos los circuitos activos. ¿Cuáles son los circuitos activos? Por ejemplo, ¿qué son los elementos activos, por ejemplo? Los componentes activos son aquellos que son capaces de excitar los circuitos, de realizar y generar ganancias y control del mismo. Por ejemplo, son componentes activos semiconductores, se derivan de diodos, de Fleming, del triodo, de Lee y de Forest. De una manera, de la primera generación aparecieron las válvulas que pertenecieron al desarrollo de los aparatos electrónicos como la radio y la televisión. Es donde más los encontramos. Posteriormente, en una segunda generación, aparecieron los semiconductores y más tarde darían paso a los circuitos integrados. Bueno, en la actualidad existen un número elevado de componentes activos, y siendo muy usual el uso de ellos. Por ejemplo, tenemos ahora ya, por los años anteriores, que eran de un tamaño considerable. En este caso, tenemos ya muy reducidos de tamaño. Por ejemplo, de este tamaño, tenemos, como podrán ver, las pilas que justamente de unos elementos activos como componentes y la función más común. Amplificador operacional, la función es amplificación, regulación y conversión de señal de conmutación. Por ejemplo, aquí tenemos un conmutador. El diodo, por ejemplo, el rectificador de señal, regulación y multiplicador de tensión. Por ejemplo, aquí tenemos un diodo. Como lo pueden ver, tenemos los diodos, el diodo Zener, regulación de tensiones. Si igual así mismo tenemos otro por aquí donde está abajo. Y tenemos un diodo Zener. La pila, tenemos aquí baterías. ¿Qué es la pila? De 9 voltios, de 1.5, recargables. Son justamente lo que es de los elementos activos. Y las baterías son las que generan, pues, que tienen carga que se activa al momento de generar una reacción química. Transistores que cumplen la función de ampliación y conmutación, amplificación y conmutación. Y el triac, pero el triac es un control de potencia. Por ejemplo, el triac es este es un triac. Pero esto es más que todo para la corriente alterna. Y nosotros estamos hablando de lo que es el corriente continua. Listo. Aquí habla del amplificador operacional, que es un circuito electrónico, normalmente se presenta como circuito integrado, que tiene dos entradas y una salida. La diferencia de las dos entradas multiplica por un factor G de ganancia. Aquí tenemos imágenes, justamente entrada inversora, entrada no inversora y la salida. Y aquí tenemos algunos de cuatro entradas, de seis entradas, y hay un sinfín. Por ejemplo, las aplicaciones de estos son en calculadoras analógicas, filtros, preamplificadores, conversores, reguladores y adaptadores de niveles. El diodo es un dispositivo que permite el paso de la corriente eléctrica a una única dirección. Es como vemos aquí los diodos. Aquí está. Aquí tenemos otro diodo. Aquí está el ánodo, el cátodo, como lo pueden ver, y que permiten en un solo sentido. Aquí como pueden ver, aquí tienen mejor vista.
Aquí está, aquí tengo un diodo. ¿Dónde está? Bueno, tenemos dos diodos, y es justamente, ¿dónde está? Bueno, se me perdió. Pero bueno, seguimos. Las aplicaciones del diodo son, por ejemplo, un reflector de media onda, dobladores de tensión, estabilizador Zener, circuito fijador, multiplicador de tensión y división de tensión. El diodo Zener es un diodo de silicio que obviamente se ha construido para que funcione en las zonas de rupturas, llamadas a veces diodos de avalancha o de ruptura, y diodo Zener es la parte esencial de los reguladores de tensión casi constantes con independencia de que se presenten grandes variaciones de tensión de la red, de la resistencia de carga y temperatura. Aquí tenemos, lastimosamente no tengo ahorita, pero aquí podemos ver el gráfico. Aplicaciones de diosero, aplicaciones de diosero, se ven los reguladores de tensión. Por ejemplo, reguladores de tensión tenemos justamente más o menos en lo que es justamente los cargadores y demás. Por ejemplo, y también para la pila, o sea, como que excita la pila. Aquí tenemos la pila, que es un almacenador de corriente, que justamente se trata de un generador primario. Tenemos las pilas, baterías, que al momento de conectar expulsan la energía que tienen contenida. Aquí tenemos varios modelos, por ejemplo, aquí tienen la batería. Hay baterías de 9 voltios, de 1.5 voltios, de 3 voltios, etc. El transistor, también tenemos un transistor. Es un dispositivo electrónico semiconductor que cumple funciones de amplificador, oscilador o conmutador o rectificador. Aquí tenemos varios encapsulados de transistores. Por ejemplo, aquí tenemos un transistor, como lo pueden ver. Aquí tenemos otro. Aquí tenemos otro. Las aplicaciones, estos son comunes en televisiones, en grabadoras, en reproductores de audio, por ejemplo en los hornos microondas, y es más, también en la parte de los automóviles, que también se los encuentra muy comúnmente en la actualidad, ya que la mayoría de vehículos son electrónicos, y ahí es donde se encuentran la mayoría de estos elementos. Pasamos a los elementos pasivos. Es en un circuito eléctrico. ¿Qué son los elementos pasivos? Son aquellos que no producen amplificación y que sirven para controlar la electricidad, colaborando al mejor funcionamiento de los elementos activos. O sea, estos ayudan a lo que es el elemento activo. O sea, los elementos pasivos ayudan a los elementos activos, los cuales son llamados generalmente semiconductores. Los componentes pasivos están formados por elementos de diversas clases que tendremos que considerar independientemente, ya que los diferentes sus objetivos de construcción y resultados son diferentes. Aquí tenemos grupos de elementos pasivos. Entre ellos tenemos tres grandes grupos, lo que son resistencias, condensadores y bobinados e inductancias. Aquí vamos a tener varios ejemplos. Por ejemplo, las resistencias. El concepto de resistencia, también llamada resistencia pura u ómica, es simplemente el de la oposición que ofrece a un conductor al paso de la corriente. Al paso de la corriente eléctrica en función de su naturaleza de resistividad, o sea, de resistirse al paso de la corriente. De longitud y sección de una temperatura dada. Por ejemplo, las aplicaciones de la resistencia. Las aplicaciones de la resistencia son utilizadas para una variedad de funciones. Por ejemplo, podemos limitar la corriente que recibe un componente como un diodo LED. Por ejemplo, aquí tenemos varios diodos LED. Aquí tenemos de los diodos LED, que fácilmente se podría hacer en un circuito, pero no disponemos de mucho tiempo. Y en otra ocasión lo veremos. Ya realizado, justamente aquí tenemos los protoboards,
y varios elementos como para poder hacer un circuito. Pero el momento no nos da. Y algunos otros más, por ejemplo, tenemos los gráficos de las resistencias. Aquí tenemos también resistencias. Miren, tenemos condensadores, que estos también nos ayudan. Es un dispositivo capaz de almacenar carga eléctrica y más tarde puede usarse para restablecer una corriente. Estos son fuentes de alimentación, osciladores de todos los tipos y compensación de factores de potencia. Aquí tenemos varios gráficos de condensadores. Tenemos las bobinas. Aquí tenemos varios tipos de bobinas. La bobina viene del francés bobine. Una bobina es un cilindro de hilo, cable o cordel que se encuentra enrollado sobre un tubo o cartón u otros materiales. También se conoce como bobina de rollo de papel continuo. Utilizan las rotativas o el rollo de hilo u otros componentes que exhiben un orden determinado. Entre ellas tenemos las bobinas del núcleo de chapa de hierro, las bobinas con núcleo ferromagnético, ferrita hierro, y bobinas con núcleo de aire y bobinas de aire con lámina. Aquí tenemos los ejemplos: bobinas de núcleo de ferromagnético, de ferrita de hierro, bobinas de núcleo de chapa de hierro, que esos tienen llamado núcleo magnético. Así que ya le podemos ver. Aquí están las bobinas de núcleo de aire, los gráficos, y las bobinas de aire de lámina. Dado el tiempo, nos demoramos en explicar, le estaríamos dando para otro. Y muchas gracias. Por ejemplo, aquí tenemos también lo que es varias bobinas que justamente permiten, aumentan o disminuyen la corriente dependiendo